Estaremos estudiando la palabra en el capítulo 3 y 4 del libro de Éxodo. Vamos a hablar sobre la rendición. Gloria a Dios. Sin rendición no se puede ser un verdadero siervo. Ese es el tema. Éxodo 3. Gloria a Dios. Un pasaje que para el pueblo del Señor es bastante conocido, pero que siempre hay una palabra que Dios nos muestra, que Dios nos guía a hablar. Y dice así la Santa Biblia, versículo 1, vamos a comenzar ahí. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Oremos. Dios bueno, te alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos gracias por darnos la vida y la salud y el privilegio grande de estar congregados nuevamente en esta mañana de domingo, junto a tu pueblo y los amigos que también has traído para oír tu palabra. Nos hemos gozado con las alabanzas que exaltan tu nombre, con los hermanos que ministran para gloria de tu nombre, Señor. Y contentos en esta hora te rogamos que nos hables a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo, que conoce cada necesidad de todos los que estamos aquí, sea hablándonos y usando tu palabra para dar la palabra necesaria a cada necesidad, de modo que ninguno salga de aquí vacío, sin palabra. Ayúdanos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, las palabras expresadas aquí de parte de Moisés ante esta gloriosa manifestación de la presencia de Dios parecieran indicar que él se ha rendido al Señor, pero veremos que no. No es suficiente un milagro, ver la gloria, oír la voz de Dios para que una persona se rinda. En primer lugar, vamos a hablar que para la rendición tiene que haber un proceso, es decir, un trato de Dios para con esa persona. Y sobre todo cuando hay un propósito más allá del llamado a la salvación. Aquí Dios se le aparece a una persona llamado Moisés. Moisés, que había tomado la justicia por sus manos y que se había ido huyendo al desierto por temor a que lo fuesen a matar. Una vez que oyó que Faraón había resuelto quitarle la vida, se fue huyendo al desierto. Si hablásemos de este Moisés, como era Moisés, creo que muchos podríamos encajar dentro de ese molde de cómo era Moisés antes de esta experiencia o de este proceso que lo llevó finalmente a rendirse a Dios. Si Dios no trata con una persona, si no se le revela, si no le habla, si no le toca, si no se le manifiesta, si no lo quebranta, si no lo convence, y todo esto sucede por medio del Espíritu Santo y la palabra y la presencia de Dios. O sea, estos elementos son esenciales para que Dios trate con una persona. Su presencia, su palabra y el Espíritu Santo de Dios pueden hacer que una persona, la más altiva, la más arrogante, la más dura, caiga rendida a los pies del Señor. Y dije que podemos encajar dentro de ese molde porque podemos encontrar a un Moisés antes de rendirse a Dios como un hombre
con un temperamento bastante fuerte, si bien también un hombre arrogante, porque qué persona que se ha criado en el palacio es humilde, lo tiene todo. Normalmente la gente poderosa tiene este mal de arrogancia, de altivez. Es muy raro ver gente humilde dentro de este ámbito, porque tienen una autoridad superior a los demás, una riqueza, un estatus, una educación, pertenecen a una familia especial, y todo esto lleva a la persona a erguirse, a llenarse de altivez, a hincharse de orgullo, y se manifiesta todas estas señales porque son males en el hombre. Hay gente que tiene razón, digamos, por así decirlo, ¿no? Darle su lugar. Pero hay otros que sin tener nada, sin ser de una familia especial, sin tener un estatus, sin tener riquezas o un cargo o poder, usted los ve que son altivos, están inflados de un aire vano. Y usted dice, ¿por qué? Pero este no tiene ni en qué caerse muerto. Pero el orgullo es muy propio de ellos. Ellos se sienten otra cosa. Y hay veces que no teniendo nada tienen que hacer mucho para manifestar que sí tienen. Así se queden sin comer, así no tengan para dónde dormir. Si ellos tienen que comprarse ese carro que manifiesta orgullo, ellos lo compran. La gente así es muy dada a mostrar lo que piensa que es o lo que quiere que otros vean en él. La persona muy segura de sí no necesita mostrar nada. Ahora, vemos a Moisés aquí que sí tiene todas las de dárselas, de orgulloso, de prepotente y de altivo. Pero Dios sabe cómo tratar todo este tipo de personas. Dios, cuando quiere humillar a un altivo, Él inicia un proceso extraño que uno ni siquiera se imagina. Lo hemos visto a través de la palabra con todos esos personajes, y si ellos no se rinden en tiempo, reconocen la autoridad suprema que es Dios y que sobre ellos hay uno más grande que ellos, entonces pueden enfrentar hasta la misma muerte, como lo fue Herodes y otros más. Por eso es importante que cuando Dios comienza a tratar con una persona, el que es tratado entienda bien el propósito de Dios y el trato que Dios tiene con él, para no verse peleando con el Altísimo, con Dios, el Dios Todopoderoso, porque Dios detesta la altivez y el orgullo. Así que veamos estos males en Moisés. Vea que se va y luego que llega allá, vuelve otra vez a pelear para defender a alguien. Parecía una razón. Todo esto parece razón, pero hay veces que el fin no justifica los medios. Aunque uno lo quiera argumentar, pero hay veces que el fin no justifica los medios. Y por allá, por defender a las hijas de Jetro, golpea a otros cuantos. Así que era un hombre peleonero, así como lo eran algunos. Porque en Cristo ya no peleamos contra carne ni sangre, ¿verdad que no? Por eso somos hombres de paz. ¿Dónde están todos los hombres de paz? Aquellos que cuando se les grita y se está bien, tranquilo. Porque la blanda respuesta... Pero cómo cuesta responder suavecito cuando nos gritan, cuando nos insultan, cuando nos maltratan, cuando nos acusan, cuando nos calumnian. Cómo cuesta decir, Padre, bendícelos, ten misericordia de su alma. Cómo nos cuesta, hermano. Más bien decimos, Él lo será, Él es peor que yo, Él sí que es esto. Y queremos entonces buscar también y sacar todos los trapos al sol de esa persona para exhibirlo de que él es peor que yo. Y todo eso es una acción de desquite, que hay veces que se nos sale ese yo, ¿verdad? De la vida antigua, que todos lo tenemos. Y usted que se las da de muy santito, de muy humildito, mire, usted puede hacerle así y tener una apariencia de angelito, pero hay un yo ahí que es más malo, que si no lo controla con la ayuda del Espíritu Santo y lo hace morir en la nueva vida en Cristo Jesús,
se le sale. Así que esta vida cristiana requiere de estar batallando contra eso, ¿no? Para poder gozar de la plenitud de la presencia del Señor y del agrado de Dios, es necesario estar rendidos todo el tiempo a la presencia del Señor. ¿Ustedes creen igual que yo que en Cristo Jesús ya no debe haber altivez ni orgullo entre nosotros? Cuando se sienta que el pecho se infla, hay que darle un golpe ahí para sacar el aire, porque al sacar el aire nos hace agacharnos. Gloria a Dios, y reconocer que el único grande se llama Dios y Jesús de Nazaret, y que nosotros solo somos polvo, y lo que somos por la misericordia del Señor. Dios no puede usar este tipo de personas. Dios no puede usar a una persona sin antes verlo rendido verdaderamente. Ese sería el segundo punto, porque Dios tiene que tratar con una persona para quebrarlo, para doblarlo, porque lo quiere usar. Y si no se rinde, no hay servicio verdadero. No, una persona puede, y lo pueden ubicar en algún cargo, y puede servir hasta como obrero, hasta como pastor, pero hermano, no habrá un verdadero servicio sin antes haber una verdadera rendición. ¿Y cómo se sabe que alguien no está completamente rendido? Cuando se protesta, cuando se queja, cuando se grita, cuando se enoja, cuando se inconforma. Ahí se ve que no hay una verdadera rendición, porque cuando esta situación de altivez desea manifestarse en la vida de uno tiene que acordarse que somos siervos de Dios, sea lo que sea que esté arriba o esté abajo, eso no hace ninguna diferencia. Siervo de Dios es todo aquel que ha caído rendido a los pies del Señor. ¿Pero qué ha rendido? ¿Qué se ha rendido? Porque aquí al parecer Moisés dice, heme aquí. Esta palabra de heme aquí es diferente a la que Pablo dijo. Es muy diferente a la que otros dijeron cuando el Señor les habló y dijeron, heme aquí, Señor, ¿qué quieres que haga? Esta palabra es una palabra de reverencia únicamente y de estar dispuesto a escuchar lo que Dios le va a decir. Aquí Moisés no está rindiendo su corazón, porque si ustedes pueden ver ahí enseguida cómo Dios tiene que tratar con él para convencerlo, y Dios hablándole y él argumentando con Dios. Siempre que se ve a una persona argumentando con Dios o contra la palabra, indicación de que esa persona no está rendido. Cuando encontramos creyentes en las iglesias que están batallando con la doctrina y que el pastor les enseña una cosa y ellos tienen sus propios conceptos y dicen, bueno, yo no creo que eso sea así. Entonces esa persona está diciendo que hay una parte de su vida que está erguida, que todavía no quiere rendir, porque está argumentando con Dios, está discutiendo con Dios, está resistiendo a Dios y la autoridad de la palabra del Señor. Cuando oímos la palabra de Dios, el que está rendido debe manifestar una señal de rendimiento, de sumisión, diciendo amén, seguido de una demostración en la vida práctica de rendición. Porque aquí uno puede decir amén. No siempre cuando uno dice amén está diciendo que así es. Debiera ser. Usted no diga amén si no lo cree. Pero cuando cree que es así, y aunque le cueste trabajo creer, pero usted debe respetar siempre la palabra de Dios y darle ese honor de obediencia a la palabra de Dios. Y cuando esto pasa en su vida, usted dice amén. No un amén de esos blandos, no un amén entre dientes, no un amén para que no vean que no dije nada. Uno sabe, usted oye cuando suelta ese amén que confirma lo que está oyendo y dice amén con toda seguridad. Creo que es así. Apoyo lo que dice ahí. Él aquí prácticamente dijo amén como aquellos que dicen por decirlo. Pero después vemos ahí
que Dios comienza a hablarle y él a argumentar con Dios y a discutir con Dios y Dios, hasta que dice la palabra que Dios se enojó con él, porque él estaba que yo no sé hablar, que cómo voy a llegar yo a Faraón y qué van a decir el pueblo, que me van a cuestionar, cómo yo llego ahí diciéndoles que tú me has enviado. Y al final ya del trato de Dios con él, dice la palabra que ya Dios se enojó con él, porque ya decía yo, definitivamente no puedo ir, no sé hablar. ¿Cómo un hombre, verdad que puede ser que haya tenido algún problema? Puede ser que haya tenido alguna situación de tanto, pasó ¿cuántos? 40 años en el desierto, entre el monte. ¿Con quién hablaba? Que ya no había práctica, ya no tenía esa gente de estatus, de educación con quien hablar. Ya no hablaba con el hijo del faraón, ya no hablaba con los príncipes, donde su lenguaje fluido se refinaba. ¿No? Ahora, ¿con quién habla? Sí que puede ser que Moisés aquí tenga un poco de razón, porque ¿con quién hablaba? 40 años en el campo, en el desierto, hablándole a las ovejas, y el que no tiene que hablar, habla consigo. Y por eso es que dice, yo no sé hablar, hasta que dice, ¿y quién crees que le dio el habla al mudo? ¿Quién lo hizo hablar? Está diciendo, yo soy el Todopoderoso, el Dios de los imposibles, así que no hay obstáculo que me pongas que yo lo haga válido, porque a Dios no le puede uno poner argumentos, a Dios hay que darle la razón. Sí, Señor, es lo que tú dices. Dices, hermano, cuando hablamos con Dios, usted no está hablando con una persona, pero se habla con una persona y le señala un detalle, ¿y qué le dice para atrás? Pero usted también esto, pero usted también, pero tú eres peor, pero tú esto, pero tú lo otro. Pero con Dios es diferente. No confundamos las cosas. A Dios hay que darle el amén. Amén, Señor. Lo que tú digas, Señor, tiene la razón, Señor. Tú eres el Dios verdadero, Señor, porque Dios no es un hombre. Dios no es la esposa, Dios no es el esposo con quien estamos argumentando siempre a ver quién tiene la razón y quién tiene la culpa. Dios no es el pastor, no es un hermano, no es hermano. Uno entre gente cristiana defiende sus razones y busca culpables. Con Dios las cosas son diferentes. A Dios hay que decirle amén, Señor. Tú tienes, eso es así, Padre. Amén. Pues lo acepto. Me cuesta trabajo creerlo, pero lo acepto. Y una vez que Dios cree algo de usted y le dice algo a usted, gracias, Padre, porque solamente así habrá una verdadera rendición.